todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía, ¿cómo les va? Hoy vamos a estar haciendo un repaso de varios de los temistas que han estado haciendo la picota durante esta semana. Empezamos con la noticia de que se levanta la medida que estaban tomando los funcionarios de ANCAP en la tablada. Nos está acompañando en este momento Gerardo Rodríguez, dirigente de FANCAP. Gracias por estar aquí. Bien, ¿qué motiva destrabar la medida? A la que se le celebra, ¿no? Digamos, porque incluso ya la gente ya estaba pensando, bueno, justo fin de semana largo, todo el mundo cuando se toma una de estas medidas piensa cómo le afecta a la ciudadanía, ¿no? Quiénes terminan siendo los rehenes y demás. Entonces, indudablemente nosotros cuando hacemos una medida de este tipo, lo que menos buscamos es afectar, digamos, a la población, pero no tenemos muchas posibilidades de lograr que se nos escuchen los reclamos de los trabajadores o por lo menos generar un ámbito donde se puedan encontrar soluciones a las diferentes problemáticas que tenemos. En este caso, a instancia del Ministerio de Industria, de Guillermo Monsecchi, se pudo establecer un ámbito de discusión y de negociación. Y bueno, a partir de eso, donde van a participar el Ministerio de Trabajo, ANCAP y la Federación ANCAP y el Ministerio de Industria. ¿Hay fecha fijada? Sí, el día de hoy. Ah, hoy mismo, perfecto. Sí. Bien. Porque yo creo que escuché al Ministerio de Trabajo decir que le había sorprendido la medida, porque de hecho ya había fijado un encuentro tripartito. En realidad, para abordar las diferentes problemáticas de ANCAP, yo creo que es imprescindible enmarcarlas, digamos, en el contexto general de una profunda crisis por la que está atravesando ANCAP. Las causas de la misma, las consecuencias y cuáles fueron los objetivos, digamos, que prefiguraron las decisiones que se tomaron para que terminara deviniendo en la crisis que devino. Aquí nosotros creemos que ANCAP es el escenario donde se están dirimiendo las diferentes contradicciones en el gobierno. Todos sabemos que hay diferentes concepciones en cuanto al rol que debe desempeñar ANCAP en el desarrollo del país. Y bueno, todos hablamos de la mala gestión de Sendic, yo creo que no hay duda, nosotros fuimos muy críticos de ella, pero pocos hablan de cuáles fueron las decisiones anteriores a la gestión de Sendic y que de alguna manera prefiguraron esas condiciones que terminaron en lo que terminaron porque no tenía otra posibilidad. El plan de inversiones de ANCAP que requería entre 900 y 1.000 millones de dólares, que era imprescindible porque ahí se construyó la desulfurizadora, la planta de biodiesel, la actualización tecnológica en las plantas de Portland, eran imprescindibles, pero en la financiación de esas inversiones, ahí estuvo la piedra fundamental de la crisis de ANCAP. Se hizo en base a un endeudamiento. ¿Pero FANCAP se manifestó durante esa administración? ¿Marcó las diferencias o sale ahora recién? En realidad las diferencias las marcamos. Lo que pasa es que es muy difícil que nosotros podamos hacer visualizar nuestros puntos de vista. Por ejemplo, el periodismo manejó en reiteradas ocasiones la fiesta de la inauguración de la desulfurizadora. Todos hacen referencia al enorme costo que tuvo esa fiesta, pero ese mismo día la Federación ANCAP se estaba manifestando en la puerta. Y eso nadie se enteró porque no tomó relevancia, porque los medios no se hicieron eco de eso. Porque no era noticia, la noticia era la inauguración de la planta. Y bueno, esas cosas se dan de esa manera. Pero la visión de los trabajadores, la postura de los trabajadores, es muy difícil que tomen estado público en la misma dimensión que tienen las definiciones o las decisiones del directorio de ANCAP o del gobierno, ¿no? Bien, ahora, yendo a lo que usted plantea, como que se dirimen las diferentes maneras de visualizar la empresa pública, se dirimen en ANCAP, ¿no? Una pregunta bien concreta. ¿Por qué ANCAP tendría que seguir financiando una cementera que da pérdida? Bien, en realidad da pérdida porque no se completaron las inversiones que estaban planificadas y de las cuales tenemos un horno en un contenedor en Paysandú que costó más de 50 millones de dólares, que nos permitiría multiplicar la producción de Portland por 2,5 y bajar considerablemente los costos de producción, ya sea en energía eléctrica, en combustible y también en la cantidad de días que se producen al año. ¿Y por qué no tomaría esa decisión la empresa si comparte la misma viabilidad que ustedes? Se imaginarán que luego de la crisis de ANCAP, en donde se instaló, digamos, el relato de que se perdieron 800 millones de dólares, nosotros tenemos otra visión. Creemos que buena parte de ese dinero estuvo en las inversiones, pero el financiamiento de las mismas terminaron instalando en el colectivo
social el tema de las pérdidas, y bueno, hubieron pérdidas, pero muchos de ellos fueron parte de las inversiones. Y creemos que hoy en día tomar la voluntad política, tener la voluntad política de hacer esas inversiones no es nada fácil para el gobierno, pero acá hay que decir claramente que el Uruguay tiene recursos naturales en la piedra caliza que se estiman en más de 9.000 millones de dólares. Tiene reservas para producir portland durante más de 100 años. Quiere decir que si se hacen la actualización tecnológica en el portland y se invierte en la instalación del horno que deja ANCAP en condiciones competitivas de otra índole que no la tenemos hoy, indudablemente se puede explotar ese recurso en beneficio de todos los uruguayos y no tendría que dar pérdida. El hecho es que si nosotros logramos multiplicar la producción, logramos recuperar parte del mercado interno que perdimos y posicionarnos en la región para poder colocar nuestros productos, indudablemente ANCAP va a dar superávit y el negocio del portland es rentable. Y prueba de lo que digo es que hoy en 33 se está instalando una fábrica de portland de una multinacional y yo le pregunto a ustedes, si no fuera rentable el negocio del portland, ¿se estaría haciendo estas inversiones millonarias en un lugar donde no tiene perspectiva de futuro? No es así. Lo que hay que hacer es gestionarla bien, que fue lo que en los últimos años no se hizo, y hacer las inversiones necesarias para completar la obra. Bien, reflexión del panel. ¿Están de acuerdo con el planteo que hace? No, porque hay un punto central que me parece que es en el que gira el enfoque de nuestro invitado, que tiene que ver con, a juicio de él por lo menos, la situación que se plantea hoy tiene que ver con las distintas visiones que hay dentro del gobierno sobre el rol de ANCAP y en general sobre el rol de las empresas públicas. Y yo sinceramente creo que no es así. Creo que lo que está impactando hoy en la visión del gobierno y sobre todo de quienes manejan los grandes números del gobierno es el impacto que tienen las finanzas públicas, el agujero que dejó la gestión de ANCAP. Entonces, eso es lo que está impactando, no una cuestión filosófica o ideológica sobre el rol de ANCAP o de cualquier otra empresa, sino la realidad de los números. Y la realidad de los números es tan pesada, tan enorme, que muchas veces hay que tomar decisiones, y yo creo que el directorio de ANCAP estaba enfocando algunas decisiones que pueden ser antipáticas, pero que no, un administrador eficiente y responsable, sobre todo, no tiene más remedio que tomar. Y el otro punto sí que me gustaría señalar de discrepancia es en el concepto de la vinculación que usted hace entre inversión y pérdida. Una inversión nunca es una pérdida. Por definición, una inversión no puede ser una pérdida, no es una pérdida. La pérdida se origina no por la inversión, se origina por, digamos, la gestión o el resultado operativo a partir de la inversión. Pero no se puede decir que la inversión es una pérdida porque no lo es. O sea, es un error garrafal y a partir de ese error no se puede construir un razonamiento diciendo que la pérdida que tiene ANCAP es por la inversión, porque eso no es correcto. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Graciano? No, Graciano dice que no hay lucha con respecto a la idea de lo que es empresas públicas, y hay. Realmente yo creo que hay varias concepciones dentro del gobierno sobre el tema de lo que debe ser la empresa pública y el rol que deben jugar. Pero no quiero entrar en ese tema. A mí lo que me llama la atención es que hace 10 años que está dando pérdida. Lo del horno no tiene 10 años sin instalar. El horno fue comprado, el horno de 80 millones está ahí sin usar hace no sé cuántos años, pero hace 10 años que está dando pérdida. 200 millones de dólares ha dado de pérdida. Y ¿qué pasa? ¿Hay sobre cantidad de empleados? ¿Por qué las privadas ganan y la pública pierde? ¿Es mala gestión? ¿Hay demasiados funcionarios? ¿Cuál es el tema de fondo ahí? Porque todo el mundo dice cosas y al fin de cuentas, ¿cuál es la realidad desde el punto de vista de ustedes? Bien, yo le agradezco la pregunta. Yo estoy absolutamente convencido que hay visiones contrapuestas en el gobierno en cuanto al rol que debe desempeñar ANCAP. Yo los invito a posicionarnos en el año 2007. Se define un plan estratégico. ANCAP tenía, dentro de su paramétrica, concebidos dentro de la ecuación económica una ganancia máxima de 30 millones de dólares en una empresa que factura 3.000. Esto es un 1%. Si ANCAP tenía que hacer inversiones por 1.000 millones de dólares o 1.200 millones de dólares, debían pasar 40 años para que lo hiciera con recursos propios. Quiere decir que el gobierno en ese momento acertadamente toma la decisión de hacer esas inversiones. Pero ¿dónde está el error? En el financiamiento de esas inversiones. Y ahí está su mala interpretación, o capaz que yo no me expresé del mejor modo.
En el financiamiento, en ese momento ANCAP tenía la relación entre activo y pasivo entre 0,8 y 1, que es lo ideal para una empresa, digamos, del tamaño de ANCAP, estatal y pública. Pero al tomar la decisión de hacer esas inversiones en base al endeudamiento, ustedes recordarán que se compraba petróleo a Venezuela, se pagaba el 75% contado y el otro 25% se financiaba en condiciones muy favorables a 15 años. Pero eso fue acumulando deuda y acumulando y acumulando. Se llegó a acumular 850 millones de dólares que luego se cancelaron con 622. Y ahí el gobierno tendría que haberse dado cuenta que de persistir por ese camino, se iba a seguir profundizando esa crisis. Pero, sin embargo, se siguió insistiendo en el endeudamiento para hacer las inversiones. Y se volvió a endeudar en 400 millones de dólares que el gobierno vuelve a hacer un canje de deuda, beneficioso sí, pero que tuvo que saldarlo con 270 millones de dólares. Ahí pasó. Déjeme redondear el concepto, así le puedo responder, porque si no, no me deja... ¿Qué otro camino tenía ANCAP si no era con endeudamiento? El camino de ANCAP era que tenía que capitalizar a la empresa en el momento de hacer aquellas inversiones. Acá ANCAP tenía que hacer la desulfurizadora. La desulfurizadora era una inversión imprescindible porque logró mejorar sustancialmente la calidad de los combustibles adaptándolo a los estándares internacionales. Si no hacía eso ANCAP, tenía que cerrar, porque no podía seguir vendiendo el combustible con el contenido de azufre, que de alguna manera tenía una contaminación enorme para el medio ambiente. Pero también tenía que ajustarse a los estándares internacionales en cuanto a la calidad. Eso costó 400 millones de dólares. Después podemos discutir si esa inversión, en lugar de 400, podía costar 350 o 300. Esa es otra discusión. Pero que la inversión había que hacerla, había que hacerla. El tema es el financiamiento y ahí empezaron a emerger, digamos, las diferencias en el gobierno. Y existió durante los 10, 12 años del gobierno progresista y existe un divorcio. En este momento no, porque con el advenimiento del nuevo directorio han cambiado las reglas, pero con los antiguos directorios y el equipo económico había un divorcio que no se hablaba. Esa es la realidad. Había un tironeo que indudablemente ponían en juego las contradicciones en el seno del gobierno en cuanto al rol de ANCAP. Y eso prefiguró las condiciones para la crisis que hoy se vivió. Y todo eso, y con esto termino, no olvidemos que el contador Astori fue el principal redactor de la ley de asociación de ANCAP en el año 2001. Que el pueblo uruguayo, con el plebiscito, logramos, digamos, anteponer la voluntad del pueblo uruguayo al objetivo del contador Astori. Pero hoy, mediante esas decisiones que se tomaron por parte de la política macroeconómica, definieron que ANCAP entrara en una crisis, pasara por la peor crisis de su historia y de alguna manera erosionara su imagen, porque hoy hablar de ANCAP en la sociedad es prácticamente decir que son todos unos ladrones o que se quedaron con la plata del pueblo. Y eso no es real. En realidad ahí hubieron decisiones macroeconómicas fundamentales y erróneas y también hubo una mala gestión del directorio de ANCAP que de alguna manera terminó haciendo el combo para que todo ese cúmulo de errores terminara en una situación extremadamente delicada como estamos pasando ahora. ¿Y qué es lo que hay detrás del Portland y detrás de las inversiones? Indudablemente, acá toda inversión tiene que tener un proceso de maduración para que empiece a dar su resultado. Y en este proceso de maduración se tiene que dar la finalización de las mismas. Bien, pero ¿hasta dónde se le puede, permitirse resultados económicos en el pueblo? Digamos, la pérdida constante bajo el lema de maduración de la inversión? ¿Hasta cuándo podemos darnos ese lujo? ¿Ale? No, dos o tres cosas. La primera y principal, la que tiene que ver con la noticia, se levantó el bloqueo. Esa es una buena noticia, ¿no es cierto? Es una buena noticia no solo por lo práctico, entonces no tengo miedo, se me va el miedo de quedarme sin nafta para el fin de semana, sino a mí me parece que es una noticia de otra profundidad, por eso es buena y tiene que ver con el funcionamiento de la política, en el sentido amplio de la palabra, las instancias de negociación, de encuentro, de ida y vuelta de ideas, ¿no? Ese es un asunto que me parece que es digno subrayar y que yo desde la perspectiva de ciudadano de la República que soy, lo hago. La otra cosa que es muy habitual, una especie de tentación que tenemos muchos,
de querer que los trabajadores de alguna manera digan lo que los trabajadores nunca van a decir, porque los trabajadores lo que hacen es defender su trabajo, siempre, aunque de pronto a la nación, al proyecto general de la República o a la humanidad entera, de pronto no convenga tanto. Yo me asustaría mucho el día que FANCAP, la Federación de los Trabajadores, diga, ¿saben qué? Es mal negocio para la República el cemento, así que nosotros proponemos cerrarla. Eso no está visto. Los trabajadores lo que quieren es mantener el trabajo y si puede dar más trabajo a otros que están sin trabajo y si pueden ganar más. Esa es la tarea de los sindicatos. Para ese es el rol de los sindicatos. Después está la República, a través de su gobernante, la sociedad civil y todos nosotros, que jugamos otro rol. Pero a mí me gustaría insistir en un aspecto que has insinuado. En realidad lo empezaste insinuando y ahora está subrayado. Hay dentro del gobierno como dos posiciones acerca del rol de las empresas públicas. Uno que de alguna manera estuvo instalado y encontró su apogeo, podríamos decir, en la administración Mujica, que se dio de bruces con los lineamientos del gobierno nacional a propósito de la política económica, ¿no? Por un lado, Story y su gente, y por otro lado, lo que podríamos llamar una visión un poco más desarrollista de la economía. ¿Está ahí? ¿Estamos bien? En ese contexto, ¿qué quiere decir ahora? Que las nuevas y también legítimas autoridades de ANCAP, de alguna manera abrazan esa concepción más parecida a la de Astori. ¿Y por qué no? Aprovecho a preguntar, ¿más parecida a la históricamente abrazada por los partidos tradicionales? Bien, el tema, en realidad, esos dos proyectos de desarrollo, hay un modelo de desarrollo que de alguna manera se alinea con la inserción internacional que defiende el equipo económico, que se hace a través de diferentes tratados de libre comercio, los cuales es por todo sabido que son negociados por los lobbies de las multinacionales, en donde no se conciben que exista un monopolio del Estado, digamos, en el área de los combustibles. Eso es conocido por todos. Y para sumarse, digamos, a ese modelo de inserción internacional, para sumarse a esos tratados de libre comercio de nueva generación, se le dice, de alguna manera, uno de los pasos imprescindibles es que no exista un monopolio en manos del Estado en el área de los combustibles, que no exista ANCAP como empresa pública. Y eso, en el fondo de la cuestión, es un objetivo que se persigue. ¿Qué es lo que pasa con el Portland? Por supuesto que nosotros reivindicamos que se terminen las inversiones, porque eso nos permite multiplicar la producción, como les dije, y bajar el costo a la mitad. Yo les pregunto una cosa, si Uruguay tiene un recurso natural de una riqueza de 9.000 millones de dólares, ¿vale la pena explotarlo o no? Por supuesto que no a pérdida, pero que sí se hagan las actualizaciones tecnológicas necesarias para poder explotar ese recurso en beneficio de todos los uruguayos. Y en cuanto a la mano de obra, la cantidad de trabajadores que somos, nosotros estamos dispuestos a discutirlo. Por supuesto que sí, estamos abiertos, no somos intransigentes en ese tema. Hay también una utilización de los recursos humanos que no es la ideal. Hay una descompensación que debería, de alguna manera, actualizarse. Hoy tenemos plantas operativas que no tienen trabajadores, que nuestros compañeros trabajan 12, 14, 16 horas sin descanso, sin descansar. Hace 2 años hay compañeros que no han descansado y nosotros por eso estamos necesitando el ingreso de personal en esas áreas. Ustedes me dicen, en otras áreas hay que hacer de alguna manera, repensar de qué manera distribuimos a los trabajadores. Sí, por supuesto, y estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros no lo miramos desde una posición de ajenidad, el problema del Portland y del desarrollo de ANCAP. Nosotros estamos comprometidos, incluso estamos comprometidos y sabemos y somos conscientes que al Portland lo defendemos trabajando y que a ANCAP lo defendemos trabajando. Pero necesitamos que nos den las herramientas para poder trabajar. No por ese compromiso de defender al Portland trabajando y al ANCAP trabajando, podemos acceder a que se nos impongan condiciones que ponen en riesgo nuestra seguridad. Vero, y tenemos que ir cerrando este tema. Creo que tiene en común este planteo que hace aquí este sindicalista muchas cosas con otros sindicalistas de otras empresas públicas que han venido a este programa, que denuncian una creciente privatización de los servicios. Y creo que en el tema ANCAP hay que estar muy atentos, porque este directorio encabezado por Jara creo que llegó con la misión, y en eso se hace hincapié en cada balance, ¿no? La pérdida se achica, tenemos menos pérdidas, son menos millones. Pero ¿a qué costo? ¿A qué estamos renunciando?
porque cuando dentro de unos años nos paremos a mirar, ¿a qué renunciamos? Ah, bueno, privatizamos esto otro, se dejó de brindar el servicio a los buques, ¿no?, de suministro de combustible, ahora el buque que llevaba combustible al litoral se privatizó. Hablamos de una industria del Portland que redujo sus pérdidas a la mitad en estos últimos años, así que parece que el tema no es de los trabajadores, sino que era un tema de gestión, está dando mejores resultados, y resulta que vinieron empresarios chinos y sigue perdiendo, pero en pocos años tú lograste revertir una situación al 50%. No es una cifra menor. Entonces, bueno, quizá hablamos de temas que tienen que ver con la gestión. Y además me pregunto, si realmente es una industria que no les sirve a nadie, ¿qué vinieron a hacer los empresarios chinos que estuvieron recorriendo la planta de Paysandú muy interesados en invertir en estas cuestiones? En llevárselo, para Argentina y para producir también, en Argentina, no para producir acá. Ojo, el directorio, tenemos que ir cerrando, señores. No ha negado que la industria del Portland se privatice con capitales extranjeros aquí en nuestro país, y se los ha confirmado el sindicato. Entonces, ojo, que estamos con la libretita y los números en rojo. ¿Cómo resulta entonces este encuentro y esta negociación convocada para hoy mismo? Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me gustaría decir algo sobre el directorio. Ustedes me preguntaron sobre el directorio. Sí, el directorio tiene características de tecnócrata, que va a hacer lo que le manden, y que indudablemente Marta Harle es formada en una multinacional. Su esquema referencial está formado en las entrañas de una multinacional, y todo su razonamiento pasa por un criterio economicista. Eso atenta contra el espíritu del rol social que tiene ANCAP, digamos, como empresa pública y como la concebimos los uruguayos. ¿O es en favor de una empresa pública rentable? Está la pregunta también, ¿no? Gracias por habernos acompañado, Gerardo. Veremos cómo sale la negociación entonces. Pausa y ya venimos con otros temas, ¿eh?